Saludos a todos nuestros amigos de las redes sociales. El día de hoy hablaremos del tema de las 11 estructuras de la personalidad. Para esto es necesario conocer el aporte al término estructura de personalidad. Nosotros comprendemos a la personalidad como un conglomerado de conductas, emociones, sentimientos y pensamientos que crean una estructura predominante y la cual permea la relación con su entorno en las múltiples áreas de la vida del sujeto a lo largo del tiempo. Puntos a considerar para la comprensión del tema de 11 estructuras de la personalidad. Número 1. No se debe diagnosticar la estructura de la personalidad antes de los 18 años, pues la maduración psicológica del sujeto aún está en proceso. Incluso la edad óptima para diagnóstico sería entre los 18 a 21 años. Punto número 2. Antes de los 18 años, solo podemos hablar de rasgos acentuados hacia una estructura, pero no la estructura como tal. Punto número 3. Todos los seres humanos adultos poseen una estructura de la personalidad, pero ella puede verse afectada por fenómenos biológicos, psicológicos y sociales. Punto número 4. Existe una predisposición genética a una estructura de la personalidad. Sin embargo, el medio ambiente es el que moldea en gran parte dicha estructura. Punto número 5. Para hablar de trastorno de la personalidad, es necesario comprender que primero existe una estructura, comportamiento y conductas. Estructura de la personalidad paranoide. Los individuos con estructura paranoide proyectan sus conflictos y hostilidad hacia otros. Pueden mostrar frialdad emocional y distancia en sus relaciones afectivas. Los amigos y la pareja los catalogan como poco expresivos en las emociones y sentimientos. Una constante es la queja de sus seres queridos al no obtener correspondencia afectiva. Tienden a encontrar intenciones hostiles y malévolas detrás de los actos triviales, inocentes o incluso positivos de otras personas, y reaccionan con suspicacia a los cambios. A menudo, las sospechas conducen a conductas agresivas o al rechazo por parte de los demás. Ello provoca en su percepción la firme convicción de que algo malo se planea hacia su persona. Los que tienen una personalidad paranoide frecuentemente intentan acciones legales contra otros, especialmente si se sienten indignados con motivo. Tienen una baja percepción al ver su propio papel dentro de un conflicto. Aunque suelen trabajar en relativo aislamiento, pueden ser altamente eficientes trabajando con esmero y atención. Dicha personalidad está proclive a los conflictos legales. En primera instancia, porque difícilmente logra darse cuenta de su papel dentro de los problemas y se muestra reacio a las negociaciones u otro estilo de solución de conflictos. Por otro lado, puede generarse una disputa legal por agresiones o violencia física. La estructura psicológica que abordamos podría llegar a desarrollar la celotipia paranoide. Los celos, cuando salen del parámetro de la normalidad estadística, están plagados de fantasía, que saca del plano real al individuo y lo coloca en un estado de desequilibrio emocional,
actuando de manera impulsiva y violenta. Estructura de personalidad esquizoide. Los sujetos con estructura de personalidad esquizoide pueden llegar a ser introvertidos, ensimismados y solitarios. Dirigen la mayor parte de su atención a sus pensamientos, aislándose del mundo que les rodea. Emocionalmente fríos y socialmente distantes. A menudo están absortos en sus propios pensamientos y sentimientos. Son renuentes a la aproximación e intimidad con otros. Hablan poco, son dados a soñar despiertos y prefieren la especulación teórica a la acción práctica. La fantasía es un modo frecuente de enfrentarse a la realidad. Las relaciones afectivas son de poco interés. Pueden tener amigos y pareja sentimental. Sin embargo, la atención que dirige a sus grupos y relación de pareja es baja. Suelen ser rechazados o tener conflicto por su poca expresividad, pues los consideran indiferentes o apáticos. La expresión de la sexualidad, viéndose desde el coito, no es un punto importante, dejándolo en un segundo término. Pueden ejercer la relación coital solo por complacencia y exigencia de su pareja. Un claro ejemplo de personalidad esquizoide que podemos encontrar es el sujeto que invitan a una reunión de amigos. Asiste, se sienta a ser observador. Todos los demás se divierten, pero él solo contempla. El esquizoide puede ser altamente funcional si se encuentra sin la presión social y relativamente aislado. Laboralmente puede ser un trabajador idóneo cuando se busca un perfil de trabajo con maquinaria y poco contacto social, así como largas jornadas laborales. En condiciones adversas, el individuo esquizoide puede desarrollar un trastorno, donde las características se posicionan y lo convierten en disfuncional. Estructura de la personalidad esquizotípica. La estructura de personalidad esquizotípica, al igual que aquellas con una personalidad esquizoide, se encuentran social y emocionalmente aisladas. Además, desarrollan pensamientos, percepciones y comunicaciones insólitas y extravagantes. Algunas personas muestran signos de pensamiento mágico, la idea de que una acción específica puede controlar algo que no tiene ninguna relación con ella. Por ejemplo, una persona puede creer que va a tener realmente mala suerte si pasa por debajo de una escalera, o que puede causar daño a otros teniendo pensamientos de ira. Puede fantasear que con el simple hecho de creer que a un sujeto le dolerá la cabeza, esto se logrará. Anteriormente se habló de la conflictiva que se tiene en torno al ámbito social, pero a diferencia del esquizoide, el esquizotípico sí gusta de socializar, solo que su comportamiento y pensamientos salen de las normas sociales típicas y ellos mismos provocan la exclusión. De esta manera, los que comparten dicha estructura comúnmente crean grupos donde puedan convivir y ser aceptados. Sin embargo, las relaciones afectivas de pareja pueden llegar a ser altamente funcionales si comparten características de personalidad. Desde el ámbito laboral, las áreas donde sus características son altamente eficaces son aquellas en las que la creatividad es punto clave del desempeño. Es primordial
indicar que los empleos rutinarios no son recomendables para la estructura esquizotípica. En cuanto a los delitos, las estadísticas nos indican prevalencia en homicidios culposos, puesto que la acción negligente pone en riesgo la vida de los que están a su cuidado. Ejemplo, familiar de sujeto esquizotípico está enfermo. Lo primero que intenta esta persona es tratar la enfermedad de maneras alternativas. Cree que el padecimiento puede ser causa de brujerías o acciones similares. Al enfermo lo colocan primero bajo el cuidado de brujos o chamanes y solo hasta el final buscan la ayuda del médico. El sujeto fallece. El cuidador no obra de mala fe, pero sus creencias afectaron la vida de un individuo que con atención médica pudo haber tenido opciones con un tratamiento científico. Estructura de personalidad antisocial. La personalidad antisocial se presenta en su mayoría en hombres, 65% contra 35% en mujeres. Muestran indiferencia por los derechos y los sentimientos de los demás. Manipulan a otros para obtener beneficio material o gratificación personal. Utilizan su encanto social para poder sacar beneficios de los otros. Característicamente, tales sujetos expresan sus conflictos impulsiva e irresponsablemente. Toleran mal la frustración y en ocasiones son hostiles, agresivos o violentos. A pesar de los problemas o el daño que causan a otros por su comportamiento antisocial, típicamente no sienten remordimientos o culpabilidad. Al contrario, racionalizan cínicamente su comportamiento, culpando a otros. Sus relaciones están llenas de actos deshonestos y de engaños. En las relaciones de pareja, la infidelidad es una constante, pero buscan parejas con un perfil dependiente para tener la comodidad de alguien seguro al cual recurrir cuando se meten en líos. La frustración y el castigo raramente les ocasionan la modificación de sus conductas. Si los observamos desde el mundo educativo, podemos encontrar alumnos que no les afectan los reportes o las bajas calificaciones. Incluso pueden caer en el soborno a los docentes para tener notas altas y de conseguirlo, son gustosos de hacerlo saber a su grupo de pares. Los sujetos con personalidad antisocial son frecuentemente proclives al abuso del alcohol, drogas, al comportamiento sexual de alto riesgo y al desarrollo de parafilias. Son propensos a fracasar en sus trabajos y a trasladarse de un sitio a otro. Laboralmente, funcionan en sus trabajos donde los horarios son flexibles. El autoempleo es otra de las opciones. Estructura de personalidad histriónica. Los sujetos con personalidad histriónica presentan conducta dramática o teatral, con la cual buscan llamar la atención de las personas que los rodean, con la finalidad de simpatizar y ser aceptados en los grupos sociales. Dicha búsqueda de atención está focalizada en el egocentrismo de los individuos en la mencionada estructura. Su comportamiento vivamente expresivo tiene como resultado el establecer relaciones con facilidad, pero de un modo superficial. Generan bastantes conocidos, pero pocas relaciones afectivas profundas. Las emociones a menudo aparecen exageradas, infantilizadas e ideadas para provocar la simpatía
o la atención de los otros. La conducta infantiloide se expresa al buscar cuidado de terceras personas, tomando un papel sumiso y dependiente. Esto puede ser desde las relaciones de amistad hasta en las de pareja. Es común ver a los de estructura histriónica sexualizando o erotizando las relaciones sociales sin que la finalidad sea coital. Gustan de ser admirados y tener conexión con las personas que los ensalzan. Anteriormente, se habló de la expresión de las emociones, las cuales pueden no ser congruentes con la situación detonante. El filtro de las emociones se encuentra titubeante, pues el sujeto no aprendió a expresar de manera adecuada sus emociones y sentimientos. La impulsividad con la que se manejan puede traer consecuencias con sus grupos de pares, ya que en una situación donde no exista un común acuerdo y se genere una disputa, se sentirán irritados y creerán que la culpa es de otros. Ser asertivo es un punto débil en los histriónicos. Estructura de personalidad narcisista. La personalidad narcisista tiene un sentido de superioridad y una creencia exagerada en su propio valor o importancia. Considera que sus habilidades son mejores en comparación con los otros. La grandiosidad con la que se maneja causa que las personas los cataloguen como arrogantes, petulantes o engreídos, llegando a generar rechazo por parte de los grupos de pares. El individuo con esta estructura de personalidad puede ser extremadamente sensible al fracaso, a la derrota o a la crítica, y cuando se le enfrenta ante una falla, para comprobar la alta opinión de sí mismos, pueden ponerse fácilmente rabiosos o gravemente deprimidos. Esto se debe a la baja autoestima. Los actos que realizan de exaltación de sus habilidades son una compensación al ego. Como creen que son superiores en las relaciones con los demás, esperan ser admirados y con frecuencia sospechan que otros los envidian. Sienten que merecen que sus necesidades sean satisfechas sin demora y por ello explotan a otros cuyas necesidades o creencias son consideradas menos importantes. Pueden tener relaciones afectivas de pareja, pero siempre buscarán un perfil psicológico en el cual los estén alabando constantemente. Los amigos de los narcisistas son sumisos y dependientes y consideran que deben asumir el papel de seguidores. Esta estructura se forma desde dos factores. Número 1. Al brindar los padres todo al sujeto de manera inmediata, provocando que éste no logre controlar sus impulsos. No hay represión de los instintos. Número 2. Cuando existió privación de las necesidades básicas en la infancia y ya de adulto, busca compensar dichas carencias. Estructura de personalidad límite. Dicha estructura se hace evidente en la adultez. Sin embargo, con el paso del tiempo, la expresión comportamental límite se reduce. Las conductas de mayor riesgo se presentan aproximadamente entre los 18 y 21 años, cuando se está abandonando la adolescencia. Estas personas han sido a menudo privadas de los cuidados necesarios durante la niñez. Se ha encontrado relación entre el abuso sexual y violación con la formación de la personalidad límite. Consecuentemente, se sienten vacías, furiosas y merecedoras de cuidados. Cuando los individuos con una personalidad límite se sienten protegidos, se muestran infantiloides,
requiriendo cuidado y atención de sus necesidades. Si temen el abandono de la persona en la que han depositado su afecto, su humor cambia radicalmente. Con frecuencia, muestran cólera inapropiada e intensa, acompañada por cambios extremos en su visión del mundo y de sí mismos. Su comportamiento puede no caer en lo neutral. Pasan del amor al odio, de la felicidad al enojo. Si se sienten solas, pueden llegar a tener conflictos existenciales, preguntándose sobre su origen, el camino y relevancia que tiene su vida. Desde la relación de amistad son acaparadores. En el ámbito de la relación de pareja, necesitan constantemente reafirmación que active sus emociones. Hay tendencia a la infidelidad. Pueden incluso caer en conductas sexuales de alto riesgo, como son tener múltiples parejas coitales u omitir el uso de preservativo. Están proclives a los abusos de sustancias sin que necesariamente desarrollen la adicción. De presentarse detonadores, se puede instalar el trastorno límite de la personalidad. Estructura de personalidad obsesiva. Los sujetos con personalidad obsesiva tienden a ser formales, causan confianza en las personas por su forma de vida y comportamiento, ya que el orden y la meticulosidad son parte esencial en ellos. Sin embargo, tienen conflictos a menudo para adaptarse a los cambios. Son cautos, sumamente precavidos y analizan todos los aspectos de un problema y las posibles soluciones a estos, lo que dificulta la toma de decisiones. Llegan a ser sumamente esmerados en sus tareas, pero absorben bastante tiempo para concluir las actividades. Esto visto en comparación con su grupo de pares. Aunque estas características están bien vistas y en consonancia con los estándares culturales de Occidente, los individuos con una personalidad obsesiva toman sus responsabilidades con tanta seriedad que no toleran los errores y prestan tanta atención a los detalles que no pueden llegar a completar sus tareas en el tiempo que se les encomienda. Consecuentemente, estas personas pueden entretenerse en los medios para realizar una tarea y olvidar su objetivo. Sus responsabilidades les crean ansiedad y raramente encuentran satisfacción con sus logros. Académicamente, pueden ser sujetos que invierten constantemente en capacitación para ellos. El conocimiento es el equivalente a la felicidad. Estas personas, con frecuencia, sobresalen en el mundo académico, en especial en las ciencias y otros campos intelectuales, en donde el orden y la atención a los detalles son fundamentales. Sin embargo, pueden sentirse desligadas de sus sentimientos e incómodas con sus relaciones u otras situaciones que no controlan, con eventos impredecibles o cuando deben confiar en otros. En las relaciones afectivas presentan conflictos para la expresión de las emociones y sentimientos. Al ser sumamente intelectuales y racionales, minimizan lo que viven. Por lo tanto, amigos y pareja los clasifican como emocionalmente fríos. La queja frecuente en la pareja es la poca respuesta a las incitaciones de expresión de los sentimientos. Estructura de personalidad dependiente. La estructura dependiente es identificable primordialmente porque transfieren las decisiones importantes y las responsabilidades a otros, mostrándose sumisos y obedientes, con la finalidad de que se les resuelvan las actividades que se presentan día a día. Permiten que las necesidades de aquellos de quienes dependen se antepongan a las propias, minimizando el potencial que tienen en cuanto a habilidades. Prefieren vivir a la sombra de otros antes que ser los que dirijan su vida.
La confianza en sí mismos es baja en comparación con su grupo de pares y manifiestan una intensa inseguridad. No es raro verlos en cualquier ámbito teniendo puestos que requieran poca actividad y escasa demanda de habilidades. Son sujetos que buscan lo rutinario. Los retos no son un punto en lo que deseen trabajar. A menudo se quejan de que no pueden tomar decisiones y de que no saben qué hacer o cómo hacerlo, pero no actúan en consecuencia. Son reacios a expresar opiniones, aunque las tengan, porque temen ofender y alejar a la gente que necesitan. Bajo condiciones adversas, pueden desarrollar el trastorno por dependencia, en el cual su desarrollo personal quedaría completamente disfuncional, requiriendo completamente de dirección por terceras personas. En el ámbito forense se ha encontrado relación con la violencia familiar. La violencia recibida y tolerada es por miedo al abandono. Paradójicamente, estas acciones terminan por hacer realidad su temor. Estructura de personalidad evitativa. Los individuos con una personalidad evitativa son sensibles al fracaso y rechazo. En las relaciones sociales mantienen un perfil bajo. No son gustosos de inmiscuirse en polémica. Trata a toda costa de huir de las confrontaciones y teme comenzar relaciones de amistad, pareja o alguna otra cosa nueva por la posibilidad de rechazo o de decepción. Estas personas tienen un fuerte deseo de recibir afecto y de ser aceptadas en los grupos sociales. Padecen abiertamente por su aislamiento y poca habilidad para relacionarse cómodamente con otros. En un ambiente académico serán las personas que tienen el conocimiento, pero no expresan lo que saben por miedo a equivocarse y ser el centro de burlas por parte de sus compañeros. En situaciones donde tengan obligadamente que hablar en público, con seguridad titubearán y no lograrán dar rienda suelta a las ideas. Como se mencionó anteriormente, esto no refiere a una baja capacidad cognitiva. Lo que detiene las habilidades es la idea constante de que podrían cometer una equivocación y no soportarían la señalización a su acto, quedar ridiculizado. A diferencia de aquellas con una personalidad límite, los sujetos con una personalidad evitativa no responden con cólera al rechazo. En su lugar, se presentan tímidas y retraídas. La estructura evitativa, bajo condiciones adversas, puede generar un trastorno de personalidad que los orillaría a la disfuncionalidad. Estructura de personalidad pasiva-agresiva. La estructura de personalidad lleva en sí la ocultación de la hostilidad que le caracteriza. Los individuos con esta personalidad buscan de manera sutil la manipulación de la gente que los rodea. El comportamiento es con frecuencia expresado con demora. Puede ser requerido en algún evento, pero no tiene deseo de asistir, y de manera obligada se presenta llegando tarde, al punto de que la reunión estaría por finalizar. Una constante en las citas es la impuntualidad, y pareciera que no les importa una reprimenda o queja de su interlocutor. A menudo, los individuos con una personalidad pasiva-agresiva aceptan realizar tareas que en realidad no desean hacer y luego proceden a minar sutilmente la finalización de esas tareas. Tienen un serio conflicto con negarse a realizar alguna encomienda, pero la hacen de mala gana, no importando el resultado. Toman tareas de más con tal de quedar bien con las personas. Este comportamiento generalmente
sirve para expresar una hostilidad oculta. Debemos aclarar que este comportamiento es completamente racional, pero las habilidades sociales y de expresión o asertividad no se desarrollaron de manera adecuada. En el ámbito social se les cataloga como el sujeto que trae y lleva información, pues gusta de ver cómo se crea conflicto entre los grupos. Les satisface ver los líos que se generan por su intervención. En las relaciones interpersonales, para poder indicar agrado, pueden mostrarse hostiles, con muestras de cariño basadas en pequeños golpes o empujones. Los amigos los catalogan como pesados o malhumorados. Las parejas indican que son agrios con sus emociones, con facilidad para mostrar enojo o enfado. Hasta este punto, damos un breve repaso al tema de 11 estructuras de la personalidad. Si quieres conocer más del tema, escríbenos para las próximas conferencias.